gracias una vez más por esta invitación. Me siento bendecida, me siento honrada de estar aquí en este encuentro de amor de A Little Sunbeam for You. Bello, precioso, hermoso. Bueno, entonces no poniendo más preámbulo, quiero empezar a compartir con ustedes este tema que me encanta porque, bueno, a quien no le gusta estrenar, a ver, todo el mundo quiere estrenar las cosas, quiere cosas nuevas, quiere renovarse, quiere cambiar, quiere transformación. Transformamos casas, transformamos vida, transformamos ropero, queremos estrenar carro, queremos estrenar. Pero así como hacemos todas estas cosas nuevas en nuestras vidas diarias, en el mundo, también tenemos que trabajar esa parte espiritual. Y yo quiero entonces remitirme a este texto que dice Juan 3:16, que ya es un himno para todo cristiano, debe sabérselo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero iniciar con este texto porque es donde conocemos la persona de Jesús. ¿Qué vino a ser Jesús? Entonces yo quiero contarles a ustedes este primer momento, esta historia bella, que es cómo Jesús, despojándose de su divinidad, haciéndose uno en la carne como nosotros, viene a cumplir la misión encomendada por el Padre. Llega a revelarnos la buena nueva, el querigma. Pero ¿qué es eso de querigma? ¿Qué es eso de buena nueva? Como que ¿de qué se trata esto? De pronto, para los que no sepan, el querigma es la buena noticia, ¿verdad? Que el Señor viene a darnos. Para eso vino Él a esta tierra. Él no vino aquí de paseo, Él no vino acá a ser crucificado nada más. Todo tiene un propósito y un sentido. Él vino a mostrarnos, primero, que Dios existe, que es un Padre de amor y misericordia, que fuimos creados por amor, para amar y para ser amados, por un Dios que es toda bondad, que es toda dulzura, que es toda ternura, que no es un Dios lejano a nuestras realidades, que es un Padre que quiere que seamos libres, felices, plenos. Jesús también vino a hablarnos del pecado, que nos aleja de Dios, de su ley del amor, que es nada más y nada menos que amarlo, como dice Deuteronomio 6:5, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra el Señor la amplía aún más y nos la pone un poquito más difícil. Nos da un mandamiento nuevo: amaos unos a otros como yo os he amado. Ya no es amar a mi manera, es amar a la manera de Jesús, amar a la manera de Cristo. ¿Y cómo es ese amor de Cristo? Un amor que lo entrega todo, un amor ágape. Y esa ya en otra invitación que me hagan hablamos de los diferentes tipos de amor que hay. Eso es una enseñanza muy bella que ojalá algún día se expongan a ella, no a través de mí ni nada de eso necesariamente, pero conocer que, porque todo lo confundimos, el amor está subvalorado, el amor tiene ahora otras connotaciones y no, tenemos que buscar es el amor ágape, el amor de Dios en nuestras vidas. Ese es el amor que Jesús vino a mostrarnos. Jesús también vino a liberarnos del pecado, aceptando voluntariamente su pasión y muerte de cruz. El mayor signo del amor de Dios es la cruz. Nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida, o queremos, no acostumbrados, muchas personas no la tienen así, pero queremos una vida buena, una vida que todo se me dé como yo quiero, que sea acomodada, que sea así. Y es bueno aspirar a esas cosas, pero por eso sufrimos tanto cuando llegan los tiempos de cruz, porque no abrazamos esa cruz con ese amor con el que el Señor le entregó su propia vida por nosotros para liberarnos del pecado, para cortar con la opresión del enemigo en nuestras vidas, pagando el precio por nuestras faltas e iniquidades, venciendo al enemigo que ya no tiene poder sobre nosotros. Una vez que Cristo muere en la cruz, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, ya pagó la factura, ya está pagada, saldada nuestra deuda con Dios. El Señor lo hace todo por nosotros. El Señor también vino a mostrarnos que hay una vida eterna,
Pero adivinen qué, hay una vida eterna con Dios y una vida eterna sin Dios. Una vida eterna en el cielo con Dios, en gozo y plenitud, reservada para los bautizados, para ti y para mí, los que hemos dicho sí al Señor. Reservada para los bautizados, para los que han creído y han aceptado la salvación en Jesús, su Hijo amado. Esa es la esperanza del cristiano, esa vida eterna. Nosotros vamos caminando por este plano terrenal, pero con los ojos puestos en el cielo. Ese es nuestro gran anhelo de cristianos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a morar eternamente, pero no me quiero adelantar, en la presencia de Dios. Y por otro lado está una vida eterna sin Dios, una vida eterna en el infierno. Eso existe, es un estado de ausencia de Dios. Y donde no está Dios, está el caos, está el dolor, está todo lo feo, lo sucio, todo aquello que destruye, todo lo que no es bueno, todo lo malo. Para aquellas almas perdidas que rechazaron su propuesta de amor y salvación. Jesús viene a darnos a conocer y a instaurar en este mundo su reino de justicia y de amor. Y todos nosotros los seres humanos, sin excepción, estamos llamados e invitados a participar de él. Pero esto depende de la apertura de nuestro corazón. Aceptar este don que él nos ofrece. Lamentablemente todos no lo aceptan y eso es muy triste. Y esa es la lucha de los que lo hemos aceptado. Llevar el evangelio y esa buena nueva a todos esos corazones, esas almas que desconocen del Señor. Llevar esa evangelización, llevar esa palabra, llevar esa palabra de esperanza para que también sean salvos, para que no se pierdan esas almas. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra consigna. Por eso estoy yo aquí, por eso nos movemos en diferentes partes para dar esta palabra de fe y de fuerza y que aquellas personas que están pasando por momentos dolorosos puedan descubrir el amor que Jesús tiene para cada uno de ellos. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida cristiana. Dice Juan 1, 11, 12, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto es palabra de Dios. Durante su vida pública, Jesús, con su ejemplo, nos enseña a vivir conforme a la voluntad del Padre. Nos da las pautas para alcanzar el reino de los cielos y como conoce nuestra fragilidad humana y sabe que solos no vamos a poder, nos envía el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que sea la luz que nos guíe, la fuerza que nos aliente en todo tiempo y circunstancia durante nuestro paso por esta tierra. Es la valentía del Espíritu Santo y el coraje que nos impulsa a predicar el evangelio a todas las naciones. No es fácil estar aquí, les quiero decir, y por muy que ustedes me vean a mí que yo hablo, que soy abierta, y sí, a mí me gusta comunicar porque me gusta compartir de lo que hay en mí y puede ayudar a otras personas, pero no es fácil. ¿Y por qué lo hace uno? Cuando hay timidez, porque cuando uno tiene de pronto como esa pena, como que me voy a equivocar o lo que sea, o voy a embarrarme o lo que sea. ¿Por qué? Por el Señor. Lo hace porque el Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza a compartir de lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y ahorita en un ratico les voy a compartir un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida y cómo llegué a los pies de Jesús. Y llega el Espíritu Santo y nace la iglesia. Quiero que sepan que estamos prontos a celebrar nuestra gran fiesta de Pentecostés. Estamos en un tiempo de Pascua que es un tiempo propicio de gozo, de vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y son 50 días desde el momento de la resurrección, del día de Pascua, que pasó hace 10 días por ahí. Y 50 días más a partir de ese día para nuestra gran fiesta de Pentecostés, que es la celebración de la venida del Espíritu Santo. Ese día es el cumpleaños de nuestra Iglesia Católica. Ese día nace nuestra iglesia. Bueno, entonces les decía, mientras estamos en este plano terrenal, como seguidores, discípulos y misioneros de Jesús, somos la iglesia militante,
Vivimos el anticipo de su reino, amando, tratando de cumplir sus enseñanzas, haciendo el bien, siendo generadores de paz, siendo luz en medio de la oscuridad del mundo, dando testimonio de su verdad, haciendo vida su palabra, buscando alcanzar la santidad. La santidad no es nada más y nada menos que alcanzar esa vida eterna, alcanzar ese cielo prometido. Y aunque muchas veces fracasamos, hermanos, yo sé, caemos y nos volvemos a levantar, necesitamos seguirlo intentando. Nos volvemos a levantar y seguimos perseverando en el camino, en esta carrera hacia la patria celestial. Porque nosotros no estamos llamados a reencarnar. Nosotros los cristianos no creemos en eso. Nosotros no creemos en que vamos a reencarnar en un perrito o en un gatico o en otra persona de otros tiempos, o son ideas erradas que nosotros nunca debemos seguir. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad, en una vida que viene después de esta vida en la presencia de Dios. Y ahorita vamos a seguir hablando de eso. Pero es la lucha por alcanzar la santidad. Y en quiero hacer un paréntesis con esta palabra, porque mucha gente dice, santo yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que santo? Y eso no es para otras personas que son como más elevadas en espíritu y todo esto. Pues no, es que todos nosotros, así como estamos invitados a seguir a Jesús, también estamos invitados a alcanzar la santidad. Que unos santos nos den esos ejemplos de vida, sí, es muy difícil a veces pensar en que uno puede lograrlo, pero no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Quiero que quede claro esto porque para todos es la invitación a la santidad. Luchemos por esa santidad. Segunda de Pedro 3:13 dice, mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. ¿Esto qué quiere decir, palabra de Dios? ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos prepararnos. Ya el Señor pagó el precio por nuestra salvación. Ya el Señor pagó por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras debilidades, por nuestra falta de amor, por nuestros egoísmos. Ya el Señor pagó por todos nuestros vicios, pagó por todas las cosas. Pero nosotros tenemos que estar en gracia de Dios porque en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra fragilidad humana, volvemos a pecar y volvemos a pecar y volvemos a pecar. Entonces, necesitamos estar libres de mancha. Es lo que nos invita la carta, el Señor a través de San Pedro en la segunda carta. Entonces, todo esto hablando en el plano terrenal. Y luego, en el día final, en el plano espiritual, viviremos ese reino que el Señor instauró aquí en la tierra, en su venida aquí, cuando vino acá. Nosotros vamos a vivirlo en el cielo también. En la resurrección de los muertos, resurrección. Estamos tiempo pascual, resurrección, viviendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ya plenamente contemplándolo cara a cara, en la vida eterna, junto a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen Santísima, San José y todos los santos de Dios en la patria celestial, en la Nueva Jerusalén, como ya no iglesia militante, sino iglesia triunfante. Ahora sí vamos a pasar a Apocalipsis 21. Y no quiero quedarme solo con el versículo 5, que fue el que presentamos, sino quiero hacer un poquitico desde el 1 al 5, pueden apuntarlo, para poner un poquitico en contexto de qué se trata esto para quienes no lo hayan escuchado antes. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena,
pues todo lo anterior ha pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo, escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es un texto escrito por San Juan apóstol y evangelista, y nos narra una visión que el Señor le reveló a él. Y que yo quiero decirles que esta palabra alcanza su plenitud en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y puede aplicarse de dos maneras. Primero, nuestro Señor Jesús hace nuevas todas las cosas en las realidades actuales de nuestras vidas. Realidades que en la mayoría de los casos nos hacen perder la esperanza en ese Dios que todo lo puede, que es nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Que nadie te diga que Dios no puede, porque Dios sí puede. Y muchas veces el Señor lo confirmó cuando le decía a algún enfermo, Señor, si tú, el leproso, por ejemplo, si tú quieres, puedes hacer y puedes hacerlo, hazlo, ¿verdad? Si quieres, hazlo. Si tú quieres y puedes, hazlo. Entonces, les doy ejemplos de estas realidades nuestras que a veces nos causan esa desesperanza y nos hacen creer que estamos solos y abandonados, cosa que no es cierto, porque el Señor está siempre con nosotros, Él permanece con nosotros. Por ejemplo, cuando vivimos en la tristeza, la desolación, con ansiedades, miedos, angustias, hay muchas personas que viven así. Hay muchas personas que viven atrapadas en sus temores, en sus miedos, en sus nada va a cambiar, esto está destinado ya a fracasar, y viven una vida así. Pues el Señor con su resurrección las cambia, las transforma en alegría, paz, valentía. Los pecados, los vicios, egoísmos, odios, divisiones, Jesús con su resurrección los transforma, créanlo, en libertad, amor, unidad. Cuando uno cree que no hay nada que hacer, llega el Señor pero obvio, esto es lo que les decía, si nosotros nos lo aceptamos a Él, ¿no? Esto no es una cosa mágica como que vengan, tráigame la varita de Jesús y ya se me van a solucionar todos los problemas, ¿no? Esto es un proceso de crecimiento, de transformación interior, y todo lleva su tiempo, ¿no? Esto no es así de larín larán, como dicen por aquí en mi tierra. Cuando enfrentamos duras pruebas como la enfermedad, la muerte, el dolor, el luto, el Señor con su resurrección las transforma en salud espiritual, en vida, danza, alegría. Estas pruebas el Señor las permite para aumentar y fortalecer nuestra fe, capacitándonos para amar y servir mejor a Dios y a nuestros semejantes. Muchas veces, inclusive, Dios atiende nuestras súplicas y hasta nos concede milagros visibles. Como que dicen, se le desapareció el tumor, o la mancha que tenía ya no está. Esos casos los hemos oído muchas veces, dentro de su perfecta voluntad y su propósito para cada uno de nosotros. Entonces, Él permite eso también, ¿para qué? Para que podamos contemplar su majestad, su poderío, y sobre todo porque nos ama. La esperanza cristiana, entonces, hermanos, se basa en la fe en un Dios que siempre crea novedad en la vida del hombre, crea novedad en el cosmos. Nuestro Dios es el Dios que crea novedad porque es el Dios de las sorpresas. Y entenderlo, cueste lo que cueste, porque a veces no lo entendemos, que el Señor todo lo permite para bien de los que le amamos. Todo siempre es para bien. Hay personas que se cuestionan y dicen, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero ¿por qué si es una persona que sirve al Señor tiene que pasar por esta situación tan dolorosa, tan dura, tan difícil? Que un problema económico que pues se pierde todo lo que se tiene, o la división en la familia. Bueno, nosotros no sabemos nada, pero Dios en su infinita misericordia, en su majestad, sabe
y tiene un propósito para eso. Nosotros solo tenemos que esperar en Él confiados. Entonces, hermanos, nuestro caminar cristiano debe ser con la alegre certeza en este camino que estamos transitando aquí en este plano material, de que nuestros días más bellos, nuestros días mejores están aún por venir. De que si vamos de la mano del Señor y nuestra mirada esperanzada está puesta en Él, su amor nos sostiene en todo tiempo, confiados en que todo siempre será mejor. No es como un sueño decir, ay no, yo voy a pensar positivo, en Dios todas las cosas van a ser buenas. No, esto es abandonándose en Él. Decir, Señor, hasta aquí llegan mis fuerzas, yo no puedo más, dependo de ti, mi vida es tuya, aquí estoy, hágase en mí como María, hágase en mí como Jesús, hágase tu voluntad en el huerto cuando le dijo al Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Como María en la Anunciación, que no entendía nada, esta chica jovencita no entendía lo que estaba pasando, pero aceptó la voluntad del Padre y dijo, hágase en mí según tu palabra. Y ya sabemos todo lo que ha pasado gracias a ese sí de María, porque nosotros no sabemos nada, pero Dios lo sabe todo. Entonces, nuestra mirada esperanzada en Él, su amor nos sostiene en todo tiempo, confiados en que todo siempre será mejor. Porque de Dios nada malo puede venir, hermanos. Si Él es toda bondad, toda misericordia, todo amor, de Él no puede venir nada malo. Los castigos que llamamos nosotros, Dios castigó, ese Dios ya está desvirtuado. Nosotros tenemos un Dios que es amor, que es ternura, que cuida de nosotros, que nos quiere ver felices. Por eso Él hace nuevas todas las cosas en nuestras vidas. Cuando se lo permitimos. Cuando se lo permitimos. Y de una segunda manera, el Señor hace nuevas todas las cosas al final de los tiempos, cuando termina nuestro paso por este mundo. Para la gran mayoría de las personas, el libro del Apocalipsis tiene una connotación negativa, como que de destrucción, del fin del mundo, del caos, del juicio final, etc. Pero en realidad es el libro de la esperanza de los hijos amados de Dios, en el cual llegan al cumplimiento todas las promesas de Dios para sus hijos. Imagínense si no será ese cielo nuevo y esa tierra nueva algo grandioso por lo que tenemos que esforzarnos para alcanzar desde el amor que Cristo nos enseñó, amando como Él nos amó. Entonces es el libro de la esperanza de los hijos amados de Dios, en el cual llegan al cumplimiento todas las promesas de Dios para sus hijos, que alcanzamos su plenitud en Jesucristo nuestro Señor, por quien todo fue hecho. Estas promesas alcanzan su plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, este es el triunfo de Dios. Este es el triunfo del bien sobre todo mal. Este es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la esperanza por encima de la desolación y el sinsentido de la vida terrenal. Jesús es el resucitado, por ende, el hombre liberado. Jesús es el definitivo, el de la plenitud, el de la totalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar con Él. Imagínense, ¿para dónde más vamos a coger? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es la cabeza del cuerpo místico que somos nosotros, su iglesia. Por tanto, estamos siendo en este tiempo de nuestra historia resucitados con Él, santificados con Él, y en la vida futura seremos glorificados con Él. En la resurrección de Jesús, es la resurrección de Jesús la que nos hace nuevos. Es la resurrección de Jesús la que nos hace vivos. Es la resurrección de Jesús la que nos hace resucitados. Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea por siempre el Señor. Quiero entonces regalarles un canto, y el tiempo va corriendo, bendito y alabado sea el Señor, y quiero que lo reciban lleno de Espíritu Santo, que sea el Señor el que
el que cante a sus corazones. Bendito sea, Señor. Este canto se llama Todo lo haces nuevo. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Hazme de nuevo, Señor. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, Señor. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Y dice este canto, y dice la palabra, no solo el canto, que dejando todo atrás, queremos volver a empezar, Señor. No importa lo que hayamos vivido, Señor. No importa nuestras caídas, no importa que te hayamos fallado, Señor. En ti está la esperanza de un nuevo comienzo. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Soy tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Bueno, bendito sea el Señor. Y ya en un tercer momento, pues quiero compartirles lo que ha sido mi vida en Dios. Tengo unos cuantos minuticos más, alabado sea Dios. Nací hace 57 años en un hogar católico, no practicante, pero donde existía el temor de Dios, donde respetábamos la figura de Dios. Mi papá trabajaba muchísimo, fue un papá entregado en todos los sentidos al crecimiento nuestro, italiano, inmigrante, y quiso enseñarnos cosas buenas. Siempre un padre presente, un padre amoroso,
Se casó con una gran mujer que es mi mamá. Mi papá ya está en el cielo, mi papá ya está gozando de esa vida eterna. Y mi mamá está aquí con nosotros. Y nací en un hogar lleno de amor. Soy la mayor de 4 hijos. Mis papás hicieron esfuerzos muy grandes para colocarnos en los mejores colegios de la ciudad. Por eso también, gracias a esos esfuerzos de mi papá, hoy soy bilingüe, hablo inglés también. Estuve en un colegio bilingüe católico, además, con valores católicos. Y crecí, digamos, escuchando hablar de Dios, como muchos de nosotros crecemos, pero no lo conocía. O sea, yo veía un crucifijo allá, yo sabía que había un Dios por allá lejano y yo le tenía como respeto y ya. Y en el colegio católico nos enseñaban muchas cosas, de hecho cantaban muchas misas, desde los 12 años yo estaba cantándole a Dios, pero no sabía que le estaba cantando a Dios, yo estaba cumpliendo ahí como cantando una misa. Y nos enseñaba muchas cosas, pero no un Dios vivo, no un Dios resucitado, no lo conocía. Me fui a estudiar, empecé una carrera, me enamoré, me fui ennoviada y regresé porque el amor pudo más. Me casé al poquito tiempo, de 19 años, empecé una vida hermosa con mi esposo de ahora ya 38 años. El Señor me regaló 4 bellos hijos, ya están todos grandísimos, ya me han hecho abuela. Y ese tiempo para mí de estar con mi familia fue muy importante. Entonces yo, después de esto, después de estar viviendo toda esta realidad mía de joven, de niña, de joven, de madre, de esposa, empecé a tener como, el Señor empezó a llamarme, mejor dicho, empezó a llamarme el Señor, a tocar la puerta de mi corazón, como también dice Apocalipsis, he aquí que ya estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré y cenaré contigo. El Señor empezó a llamarme. Y entonces, ¿cómo me llamó? A través de personas que me decían, oye, tú cantas tan bonito, ¿por qué tú no cantas para Dios? Y yo, ¿qué es eso? Otra persona me dijo, Katina, tú tienes tantas cosas hermosas en tu vida, pero a ti solamente te falta Dios. Y yo, ¿cómo así que me falta Dios? ¿Y esta señora qué le pasa? ¿Por qué se pone a decir esas cosas? Que no sé qué. Y resulta que sí, me faltaba Dios, claramente me faltaba Dios en una manera distinta, porque el amor estaba presente por mi esposo, por mis hijos, pero necesitaba conocer a la persona de Jesús. Y entonces me invitaron a un grupo de oración de la Renovación Carismática, donde yo nací de nuevo, la Renovación Carismática, en un seminario de vida en el Espíritu. Cambió mi vida para siempre, eso fue hace 28 años, va a ser este próximo 21 de octubre, va a ser 28 años, y me abrí a ese momento, ese llamado, asistí a ese seminario de vida en el Espíritu y me enseñaron el querigma, este que acabo de muy resumidamente compartir con ustedes al comienzo. Me hablaron del querigma, me hablaron de ese amor del Padre, me hablaron de la salvación en Jesús, me hablaron del Espíritu Santo. Y en ese momento de fusión de Espíritu Santo, que oraban y oraban y oraban, y yo no podía parar de llorar, les quiero decir, el Señor estaba sanando mi vida, estaba llenándome de su presencia. Yo no entendía qué estaba pasando, pero era un feeling muy lindo, era un feeling de paz, era un feeling de sentirse amado, era algo maravilloso, de verdad que sí. Y las maravillas del Señor uno tiene que contarlas. Pues en ese tiempo que yo estaba ahí sentada mientras oraban e invitaban a otras personas a bajar a que oraran por ellas, le impusieran las manos y todo, habían cantos de alabanzas al Espíritu Santo y yo no paraba de llorar y yo solamente decía una cosa, en lo que yo decía que era un rezo, pero era una oración, estaba hablando con Dios. Yo no sabía orar y yo nada más decía, Dios mío, que mi esposo y mis hijos vivan esto que yo estoy viviendo, que mi esposo y mis hijos vivan esto que yo estoy viviendo. Cuando por fin encontré esa fuerza para levantarme, porque estaba súper así, yo no quería pararme de ahí, y entonces me invitaron a que pasara para que oraran por mí. En la Renovación Carismática, los que la conocen saben que tenemos los carismas del Espíritu Santo, los trabajamos en la renovación. Los carismas de lenguas, de don de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía, de mensajes, bueno,
Son unos dones y carismas, son regalos que el Espíritu le hace a personas que se abren a esos regalos y los aceptan y los utilizan para la gloria de Dios, para la edificación de nuestra iglesia, nuestra comunidad. Y eso me pasó a mí. Yo estaba sentada ahí, yo fui toda como ovejita mansa, así, yo no sabía qué esperar. Sencillamente me coloqué, empezaron a orar por mí con un amor tan grande, que era el Señor orando por mí. Y el Señor me da este mensaje en lenguas. Y una persona que estaba ahí interpretando me lo interpretó y me dijo esto: tú eres la luz de tu hogar, tú eres la luz de tu familia. El Señor es bello. No te preocupes, tu esposo y tus hijos te seguirán. En ese momento, hermanos, así con estas lágrimas que me tocan en este momento los ojos, les quiero decir que se me abrieron los ojos espirituales. Creí en que Dios existía, creí en Jesús, Dios vivo y real, y nací de nuevo. Fui una nueva criatura en Cristo, como le dijo nuestro Señor a Nicodemo en Juan 3, le dijo, hay que nacer de nuevo, del Espíritu. En ese momento yo nací de nuevo en el Espíritu, y como les dije antes, ya han pasado 28 años desde esto que aconteció en mi vida. Y bueno, yo pensaba que al día siguiente ya todo iba a estar perfecto, que mi esposo y mis hijos ya iban a estar ahí a los pies del Señor. Y no, porque todo es un proceso y en ese proceso el Señor va obrando en cada uno de nosotros. Pues yo me enamoré locamente de Jesús, les quiero decir. No, eso fue una traga total, absoluta, traga decimos aquí en la costa en Colombia, un enamoramiento maravilloso y empecé a querer llenarme del Señor, a buscar grupo de oración, estaba obviamente la comunidad, que además yo vivía en un campamento, en un compound que era de una empresa, en ese tiempo el Cerrejón, y solamente había una iglesia, estaba la iglesia protestante, pero era un solo templo que además compartíamos. Eso también nos ayudó a comunicarnos con nuestros hermanos esperados, a comprender muchas cosas, a ser más unidos en el amor, en medio de las diferencias, a respetarnos, etcétera. Y también, pues todo era una sola cosa, y teníamos también nuestro grupo de oración, que fueron los que me invitaron a mí. Y empecé a asistir a ese grupo de oración todos los martes, juiciosita, y empieza el Señor a hacer su obra en mí. Después ya me fue llamando a otros ministerios, me fue llamando a servirle en mi comunidad, me fue llamando a servirle en la diócesis, me fue llamando a servirle a nivel nacional, con la renovación. Sigo sirviéndole en la renovación nacional por gracia de Dios. Pero todo ha sido un caminar de 28 años, he trabajado con jóvenes, ahora en la pandemia abrí un canal para evangelizar, porque se necesitaba mucha esperanza, en este tiempo de pandemia que pasó. El Señor me habitó y empecé a vivir para Él, cambió mi vida por completo, me hizo una criatura nueva en Él. Ya no era la Catina, que con esto les quiero compartir esto. En ese momento, el Señor me dijo, ay Dios mío, ¿qué hice este texto? Ay, no me digas que lo perdí. Bueno, yo lo sé de memoria. En este momento, el Señor, como yo me volví tan ávida, mejor dicho, buscándolo, todo lo que fuera formación, ahí estaba yo, porque eso es importante, ojo, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno no se puede quedar solamente en ese momento de encuentro, uno tiene que empezar a crecer, a ser discipulado. Nosotros tenemos que empezar a seguir ese camino de crecimiento para poder servirle mejor al Señor en nuestros hermanos, ¿verdad? Y poderlo comunicar. Entonces, como yo estaba en esa búsqueda, un día un sacerdote fue a visitarme, mi sacerdote formador, que lo amo y lo recuerdo y lo tengo en mis oraciones, el padre Carlos Osvaldo Gómez, me dijo en mensaje, porque él tenía también ese carisma de profecía y de lenguas, me dio este mensaje de parte del Señor. Hasta ahora les has dado amor y ternura humana. Desde ahora les darás amor espiritual y ternura divina. Y yo me apropié de esa promesa del Señor, porque sentí que era como mi bandera para seguir adelante. Y eso es lo que todos nosotros, los que hemos podido experimentar ese encuentro personal con Jesús,
que transforma nuestras vidas, que nos resucita a una vida nueva en este tiempo de nuestras vidas, en este paso por esta tierra. Nosotros tenemos es que ser su rostro para el mundo. Yo soy imperfectísima, pero trato lo más posible de mantenerme en Él para poderle ofrecer a mis semejantes lo que Él me ha dado a mí. Entonces, esto verdaderamente que es algo invaluable, nacer de nuevo, servirle al Señor, y ya mi vida estoy viviendo en este espacio de tiempo terrenal una vida plena. Esa es la plenitud que se hace realidad en nuestras vidas cuando estamos con Jesús. Quiero regalarles una canción que marcó mi vida en ese tiempo y que sigue siendo también como un himno para mí, y se los regalo porque sé que se van a identificar muchísimas de las personas que están aquí. Le doy gracias al Señor por tu vida, gracias por compartirnos lo que el Señor ha hecho en ti, y también, decirte que oro por ti, oro para que sigas creciendo en el conocimiento del Señor, pero sobre todo que sigas creciendo en tu fidelidad a Él, en tu fe, en tu confianza, y que no dejes de congregarte. Cuando una persona, un hijo de Dios se sale de su comunidad, es como un carboncito que se saca de la chimenea y se enfría y se apaga. No podemos permitir eso. Firme, firme, firme ahí, que el Señor tiene cosas grandes para ti a través de ti. Primero que todo, la renovación carismática es católica. Ojo con eso. O sea, la renovación carismática es una corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica. Así como está el camino neocatecumenal, como están los marianos, como están lazos marianos de amor, como está, es un camino dentro de la Iglesia, como está el Regnum Dei. Primero que todo, somos católicos. Todos los carismáticos somos católicos. Renovación carismática católica. Entonces partamos de esa base. ¿Y qué es lo que lo incentiva? ¿Por qué es diferente? La católica a la que tú te refieres, digamos, por ejemplo, que en una misa es que, ¿cómo te explico? Nosotros en los grupos de oración carismáticos, en la medida de lo posible, y que está permitido también, porque es que ha habido una situación, y la hablaba hoy con un hermano carismático. En tiempos pasados ha habido muchos abusos de los dones y de los carismas del Espíritu. La Iglesia puso un freno a la corriente de la renovación carismática de utilizar abiertamente y tan ampliamente los carismas y los dones del Espíritu. Especialmente los carismas, porque los dones son sabiduría, fe, temor de Dios. Esos son dones para nosotros, nuestro crecimiento personal. Pero los carismas, como la imposición de manos, orar por los enfermos, liberaciones, lenguas, interpretaciones, profecías, mensajes, todos estos que están aceptados bíblicamente y aceptados por la Iglesia, se ha abusado de ellos. Entonces han puesto como un freno. Esto, gracias a Dios, creo que está ya pasando esa etapa y nos tenemos que ir abriendo más a eso, poco a poco, buscando una cosa neutra, ¿ya? Por ejemplo, en mi parroquia, que se llama además Espíritu Santo, que la amo con todo mi corazón, tenemos un sacerdote que, él es eudista, pero me parece que también tiene esa línea carismática. No es una cosa que se está volando los semáforos y va en contra de, por ejemplo, en las horas santas, pedimos mucho Espíritu Santo, y el Señor a veces nos regala cánticos en lenguas y se utilizan. Entonces, ahí se manifiesta los carismas del Espíritu y se manifiesta la renovación de alguna forma, pero no es como que la renovación es la que hace nada más eso. Todos los católicos estamos llamados a recibir eso en la medida que nos abramos. Todo depende de eso. Yo recibí ese carisma de lenguas, por ejemplo. El Señor me lo regaló hace muchísimos años, y ha sido una manera para
mi oración sea más sólida, más cercana, pero no porque sea mejor o peor que otras, no, sino que a mí me funciona, ¿ya? Me acerca más al Señor, el Señor me habla también a través de esas nuevas lenguas, o habla mi corazón, o pone sentires en mi corazón, o me regala una palabra. Hay gente que tiene visiones, pero todo esto tiene que ser discernido, ¿ya? Esto no es una cosa que, ay, yo tuve una visión y entonces ya pasó esto, entonces, a mí el Señor me dijo tal cosa, porque el Señor me habló y me dijo, no, todo eso tiene que tener un discernimiento para que sea que sea veraz, ¿ya? Entonces, si estamos en una comunidad carismática, muy seguramente lo va a hacer porque hay veedores, ¿no? Hay personas que están haciéndole discernimiento de lo que está pasando y eso es muy sano y muy saludable hacerlo. Entonces, para responder tu pregunta, la renovación carismática es católica y se ejercitan los carismas porque estamos en una misma espiritualidad, ¿ya? Y todos queremos eso, queremos que los dones, los carismas del Espíritu Santo sean derramados en una oración de fusión de Espíritu Santo. El Señor puede regalar los carismas que quiera si tú te abres a ellos. Mucha gente los recibe y por miedo no los utiliza. Por ejemplo, a mí el Señor me ha dado el don de sanación. No te voy a decir que voy a resucitar muertos ni nada de eso, pero cuando tú oras por tus hijos, el Señor les ha bajado la fiebre, los ha sacado adelante en procesos inflamatorios, etcétera, a través de mis manos, pero porque uno lo hace con fe, lo hace con amor, pero eso no es exclusivo para los carismáticos, o sea, eso es algo que todos los hijos de Dios que estamos bautizados, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros, lo podemos hacer. También puedes hablarlo con un sacerdote de corriente carismática. La liturgia, la liturgia se tiene que proteger, la liturgia se tiene que salvar, ya, eso. Por eso hay diferentes tipos de oraciones y yo siempre las comparto porque me las enseñaron. 4 tipos de oraciones: la oración personal, la oración comunitaria organizada, que es la misa, la oración comunitaria espontánea, que es la del grupo de oración, en la que no hay una estructura, sino es muy flexible y dejamos que el Espíritu Santo se mueva, nos hable a través de la palabra, de sentires, etcétera, en grupos pequeños, en grupos grandes. Y la oración contemplativa, que es cuando ya tú estás de espíritu a espíritu y te desconectas de lo que está pasando a tu alrededor por un tiempito mientras estás en la presencia de Dios, y casi siempre esas cosas pasan, esa oración pasa en el Santísimo. Pues este canto cuenta la historia de mi vida y de la vida de todo hombre o mujer que conoce a Jesús, que se encuentra con Él, y cómo esa vida fue cambiada, transformada en una vida nueva. Desde que te conocí, desde que te recibí, desde que experimenté tu perdón, tu amor, tu paz, algo nuevo en mí empezó. Fue tu espíritu de amor, esa vida cual semilla que brotó en mi corazón. Qué momento tan feliz, qué alegría recibí al tener en mi vida tu persona sin igual. Quiero dejar que seas tú para que no sea yo el que manda al que vea, pues a ti en mí han de ver. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, y a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Amén, Señor. Ahora que vives en mí, ahora que te puedo oír, ahora que crees en mí, tu persona sin igual. Quiero dejar que seas tú para que no sea yo el que manda al que vean,
pues a ti en mí han de ver. Correré hasta alcanzar la corona que darás en el día en que regreses y nos lleves al hogar. Allí llanto no habrá, tu justicia reinará, en el trono santo y justo reinará. Quiero amar, pero Cristo, quiero dar, pero Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, y este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Quiero amar, pero Cristo, quiero dar, pero Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, este mundo que agoniza, tu remedio alcanza. Bendito sea, Señor. Te alabo, te bendigo, mi Dios. Qué hermoso eres, Señor. Gracias, gracias, Señor, por dejar tu divinidad, Señor, por despojarte de tu grandeza, de tu majestad, de tu reinado, Señor, para hacerte uno, Señor, como yo, como cada uno de estos mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos viniste a mostrar la bondad de un Dios que es Padre, amoroso, misericordioso, que solo quiere que seamos felices, que quiere gozarse en nuestras vidas, porque somos sus criaturas, sus hijos, creados por amor, para amar y para ser amados. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias, Señor, por perdonar mis culpas, mis pecados, mis faltas de amor, de caridad, mis iniquidades, las de cada uno de estos mis hermanos. Gracias, Señor, por resucitar, Señor, por darnos esa vida nueva, Señor, que podemos disfrutar y vivir en este tiempo terrenal. Y también, Señor, al final de los tiempos, cuando nos lleves al hogar, Señor. Pero ahora estamos aquí, Señor. Ya ese momento llegará, solo tú sabes cuándo será, Señor. Pero ahora estamos aquí. Queremos, Señor, seguir viviendo con sentido esta vida, Señor, con esperanza. Yo te amo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, Señor. Sin ti no tuviera mi hogar, no tuviera mi familia, mi vida tal vez sería muy, muy diferente, Señor. Todas nuestras vidas, Señor, serían tal vez muy distintas, Señor. Y lo más bello de tenerte, Señor, es saber que vivamos lo que vivamos, Señor. Siempre hay una luz, siempre hay un horizonte. Siempre hay un nuevo despertar. Siempre hay una nueva luz. Siempre hay una nueva esperanza, Señor, porque tú has hecho nuevas todas las cosas, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de pedir la gracia de tu Santo Espíritu que nos permite encontrarnos contigo mientras estamos en esta tierra, Señor. A nuestra Madre del Cielo, que también nos la dejaste como compañera de camino. Madre tuya y Madre nuestra, Señor. A ti, Mamita María, gracias por presentar a Jesús todas nuestras necesidades. Tú, la Madre de la esperanza, la Madre de la gracia, la Madre de la misericordia. Gracias, mamá. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sigue actuando en nuestras vidas, Señor. Que nada, por muy grave que sea, nos haga dudar de tu amor, Señor. Y de que siempre en ti vendrán cosas mejores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Itza, quiero agradecerles de todo corazón esta invitación. Son las invitaciones que uno valora tanto y por lo menos amo hacer porque es hablar de mi Señor, es hablar de Jesús y quiero invitarlas a que si ustedes sienten ese llamado a evangelizar, a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas, a dar a conocer esa presencia viva de Jesús resucitado en medio de nosotros, que camina con nosotros, que está presente, que está pendiente de todo lo que vivimos. Lo compartan, no tengan miedo, el Espíritu Santo los capacita, no somos nosotros, es el Señor que vive en nosotros. Recuerden que el Señor llamó a Pedro, un pescador, llamó a personas analfabetas y Él las capacitó. No somos nosotros, es el Señor en nosotros. Entonces, ánimo con ese llamado si lo sienten en sus corazones. Gracias nuevamente por esta invitación que ha llenado mi corazón. Dios les bendiga y les multiplique. Something for you. Muchas gracias.